Mr. Burns, señor Burns, yo qué sé, algunos, ¿no? Que venga Burns. Bueno, ya van a venir, no se preocupen. Les pido los que se puedan sentar, que se sienten. ¿Vamos a hacerlo? No. Vamos a hacer un lugarcito para que pase Humberto Vélez y Gabriel Chávez. Silencio. Silencio. Excelente. Eso, bárbaro. No, bueno. Si no lo he sentido. Buenas tardes, Buenos Aires, así que nos vemos otra vez. Señoras y señores, yo estoy maravillado de estar otra vez aquí en este escenario, de estar aquí con ustedes y estoy tan contento que les traje a un enemigo mío. Les quiero presentar a un hombre que es el que me explota, el que me paga poco dinero y me hace trabajar mucho. Es un hombre malo, es un villano. Pero en verdad, con esa voz de Homero Simpson solo se puede hablar mal de este hombre, pero con la mía, que es esta, que no es la que les interesa, sino la del mono ese, yo les quiero presentar a nivel humano a un hombre que todo lo pequeño lo hace grande. Y ahora me voy a referir a por qué digo esto. Digo esto porque este hombre que tengo aquí a mi izquierda, lo tuve conmigo también como ala izquierda en el equipo de los Simpsons durante los 15 años que lo hicimos. Y este hombre fue capaz de hacer de un papel muy chiquito, porque ustedes se acordarán que inicialmente el papel del señor Burns es muy chiquito. De hecho, cuantitativamente, él aparece 1 de cada 5 capítulos, y en esos capítulos que aparece muy poco, dice muy pocas palabras. Solamente un hombre como este puede hacer de un papel chiquito una cosa tan grande, porque ahora parece a la distancia que el señor Burns era un hombre muy importante, pero en verdad lo importante era el actor que lo hizo durante 15 años. Y me estoy refiriendo a mi gran amigo, el señor Gabriel Chávez. Gracias. Gracias. Bien. ¿Se refieren a Rubén Medici? Ahí está Rubén Medici. Este pedazo de Bolonio. Sí, él es el jefe de seguridad del sector 7G de mi planta nuclear. Lo tengo ahí por lástima. Gracias, señor Burns, se lo agradezco mucho. Y le voy a dar un aumento. ¿Me vas a dar un aumento? Sí, pero de trabajo, pedazo de Bolonio, porque no. Miren, se la pasa nada más bebiendo cervezador y comiendo rosquillas. Es un briago, es un papanatas, pero tiene algo verdaderamente que yo le llamo instinto animal. Aparte de que tiene cara de animal, pero tiene un instinto animal que yo no sé por qué diablos todas las mujeres bellísimas se enamoran de él. Tienen a Marge, que yo anduve tras ella. ¿Cómo no me voy a acordar, baboso? ¿Cómo no me voy a acordar, baboso, si te querías llevar a mi mujer? Sí. ¿Y no te la llevaste finalmente, o no. sí? Bueno, con mi dinero yo me puedo llevar a las que yo quiera. Eso sí. Entonces, bueno, él, casado con Marge, una mujer bellísima, y yo no sé, la verdad que le vio Marge. Vean ustedes, todo panzón, parece embarazado. Parece que va a tener gemelos. Ya que mencionas eso, ¿se dieron cuenta ya a estas alturas del partido que el señor Gabriel Chávez es idéntico al señor Burns?